Bendiciones, queridos hermanos. Aquí les habla el hermano Levi. Hay un tema de suma importancia que tenemos que tratar el día de hoy. Está pasando en Sudamérica y en todo el mundo y a través de este problema, de esta puerta abierta que no se ha clarificado, el enemigo ha causado muchísimos estragos a nivel mundial. Y este tema tiene que ver con las ofrendas y las finanzas. Como dice la palabra, ¿no? El amor al dinero es la raíz de toda maldad, ¿no? El dinero siempre es asociado con el enemigo. Salomón recibía 666 talentos de oro al año, ¿no? Entonces hay muchos versos donde vemos el dinero asociado al enemigo. Obviamente cuando se usa indebidamente, cuando se usa debidamente es de bendición, es solo un factor. Entonces, el día de hoy vamos a tratar una clase muy importante para ver el tema de finanzas, diezmos y ofrendas. Y antes de comenzar, hay un verso que les quiero compartir donde dijo Yeshua, ¿no? Antes de su venida, dijo, y tened atención, ¿no? Porque muchos falsos mesías vendrán en mi nombre, no les crean. Y también dijo que muchos falsos profetas. La palabra en griego muchos es polis, que es la raíz de la palabra polis, que significa ciudad, o polis, que significa policía. Y a lo que se refiere es a una gran multitud, y en el contexto griego a lo que se refiere este verso es que la mayoría en los últimos días eran falsos profetas. Hoy en día muchos hablan del profeta Juanito y del profeta Jorgito y de don Merenganito y de don Fulanito y el apóstol no sé cuánto y el presidente de la asamblea de quién sabe cuánto, ¿no? Y la gente se va atrás de títulos, fama, dinero, lo que sea, pero la profecía es muy clara, ¿no? Vendrían muchos falsos profetas. De hecho, la palabra polis, la mayoría serían falsos profetas en los últimos días. Entonces, vamos a tratar el tema de diezmos y ofrendas. Para empezar, diezmos y ofrendas se daban al templo, no se daban a una persona en particular, como diciendo, apóstol Jorgito, aquí le traigo 50,000 pesos. Eso no existía. Se daba al templo y en el templo se repartía y se dividía. Había viudas, se tenía que pagar a los levitas, a los músicos, a los constructores que hacían la manutención, la limpieza del templo y muchas otras cosas, ¿no? Obviamente, gran parte de eso era para todos los levitas y maestros de la Torá, de la ley, de la palabra. Cuando el templo fue destruido, cambió todo esto. Vemos ahora los nuevos ministros, son los apóstoles, ¿no? Pedro, Juan, Jacob, que es llamado Santiago. Y los nuevos creyentes les traían ofrendas. Y en Hechos capítulo 2 vemos claramente cómo se manejaban todas estas ofrendas, todas estas finanzas. Y la palabra es muy clara. Entonces, los apóstoles recibían gran cantidad de ofrendas, pero no dice ahí que se metían un centavo en el bolsillo, o no dice que Pedro era todo para Pedro, o era todo para Juan. No, no había uno solo que se lo metía todo en el bolsillo. Los apóstoles lo que hacían es, obviamente lo contaban y lo repartían según las necesidades de cada quien. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que en una congregación hay 100 personas y de esas 100 personas hay 10 que son ricos y estos 10 donan $10,000 cada uno. Entonces se recaudaron $100,000, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero tenemos 100 personas y de esas 100 personas hay 90 que apenas tienen para comer, algunas tienen necesidades más grandes, algunas tienen necesidades menores. Entonces lo que hacían los apóstoles, repartían esos $100,000 a aquellos 90 y les daban 9,000, 7,000, $8,000 a cada uno según la necesidad de cada familia, según la persecución de cada familia. Esto es solo para dar un ejemplo. Ahora, ¿el apóstol tiene derecho a meterse algo en el bolsillo? Ok, voy a responder esa pregunta. Debidamente sí, indebidamente no. ¿Qué es debidamente? Viene Pedro y les dice, miren hermanos, tengo que ir a predicar a Siria, necesito unos caballos, unos burros y llevarme 2 hermanos conmigo, más o menos para la comida necesitamos tanto. Perfecto.
Eso es legítimo. Ahora, ¿qué no es legítimo? Viene el apóstol Juan y dice, ¿saben qué? Todas las ofrendas, diezmos a la central y todo va para mi bolsillo. No, jamás fue así. Lo más peligroso es cuando un hombre quiere ser el padrón de todas las finanzas. Ahí el enemigo lo agarra, lo desbarata y lo destruye. Eso no existe en la Biblia, que uno se metía todo en el bolsillo. Para empezar, había 12 apóstoles, ya son 12 ungidos, ya son 12 grandes siervos del Señor, y había todo un concilio de ancianos. Entonces no es de que uno lo agarraba y de repente se compraba autos de lujo o joyas, no, ahí todo eso ya es obra del enemigo. Entonces, si Pedro necesita ir a predicar a Siria, él comparte esta palabra en el concilio y le dicen, bueno, Pedro, aquí tienes para 2 caballos, 2 burros y comida para estos 3 hermanos que te van a acompañar. Eso es legítimo, ¿no? Ahora el obrero es digno de su salario completamente, ¿no? Pero la palabra dice agua y comida. Pablo nunca habló de que por predicar el evangelio de repente voy a tener un caballo blanco y vestiduras de lino y de seda y me voy a construir un palacio de mármol. No, agua y comida. Uno tiene que sobrevivir. Pero no obstante, Pablo dijo también, ¿no? Yo no he utilizado ese derecho, pero mis manos me han ministrado, queriendo decir, mis manos han financiado todo esto. Pablo se dedicaba a hacer tiendas. Él trabajaba el cuero, trabajaba las telas, ¿no? Él hacía tiendas. Entonces sus manos le ayudaron a financiar toda la obra misionera, ¿no? El siervo tiene que trabajar. No obstante, cuando la obra es grande o en lugares de grande persecución, ¿no? Y donde el siervo tiene que poner muchas horas a la obra, es legítimo vivir de la palabra, pero humildemente. Agua y comida, uno tiene un techo, se tiene que comprar unos zapatos, una campera, un abrigo, pero la gran mayoría de todos esos recursos estaban destinados para la viuda, el huérfano, para el menesteroso, ¿no? En toda la Biblia no hay un personaje que dice, bueno, denme 30 sacos de plata y me los embolso yo y no tengo que rendir cuenta a nadie. Eso no existe. Los únicos que hacían algo así eran los falsos profetas, ¿no? Profetizaban por plata. Ahora, en la Biblia hay una sola persona que aparentemente cobraba un tipo de diezmo y aparentemente se lo embolsaba. Esa persona es el rey de Israel. Y aún el rey de Israel tenía límites y no estaba sobre la ley. Entonces el rey de Israel cobraba un impuesto que era más o menos el 10%, pero no es de que se lo embolsaba y que con eso se construía un palacio. No, el rey tenía que darle de comer con eso al ejército. Tenía que proveer botas para sus soldados, lanzas, escudos, caballos, tenía que proveer graneros para almacenar el trigo en caso de una hambruna, tenía que proveer el grano para todo el pueblo. Y la misma Biblia dice que el rey no se tendrá que multiplicar el oro, no sea que eso lo acabe apartando de su misión, de la palabra del Señor. Entonces, vienen muchos falsos pastores y hoy en día tuercen la palabra y se creen más que reyes. Es ridículo. Hay que volver de nuevo a lo que es la palabra. Hechos 2. Los apóstoles recolectaban, pero repartían y las necesidades de todos fueron cubiertas. Imagínense que va un pastor a un lugar muy humilde, con un auto 0 kilómetros, y les dicen, bueno, denme todos los diezmos, todo para mí va para la central. Eso es ridículo. Esta persona está ciega y está utilizada por el enemigo. Lo que hacían los apóstoles es recolectaban las ofrendas, pero repartían. Hermanita María no tiene esposo, no tiene trabajo, bueno, Juanito es huérfano, bueno, el anciano tal tiene 95 años y no le da la pensión ni para comprarse 3 panes, bueno, ahí lo apoyamos. Entonces lo que recibían con una mano lo entregaban a otra mano y dice en Hechos 2, las necesidades de todo fueron cubiertas. Hoy en día vemos congregaciones donde hay 50 personas y hay 5, 6, 7 con autos de lujo 0 kilómetros y la otra y los otros no tienen ni un auto y a veces no tienen ni para comprarse una bicicleta.
Entonces, eso no existía en el libro de Hechos. Aquellos que tenían alguna empresa, aquellos que tenían algún negocio, los llamaban a servir al Señor de corazón y compartían con aquellos que no se podían comprar ni siquiera un burro, que no tenían ni siquiera sandalias, que no tenían ni siquiera un abrigo. Eso es la obra del Señor. No existe que una persona recolecta ofrendas y se lo embolsa. Eso no existe. Eso es la obra del diablo. Y se los dice una persona que ha estudiado la palabra y ha hecho una traducción de la Biblia del hebreo al castellano. Y esta es la postura de todos los grandes escolares que han estudiado la palabra. No crean lo que yo digo. Estudien ustedes la palabra, está muy claro. Entonces, hay que poner orden porque ahorita vienen muchos y dicen racatacata, que el Señor te va a dar una camioneta y te va a dar una casa y te va a mandar a las naciones y todo eso, ¿no? Esas son payasadas del diablo. Para empezar, un profeta es un maestro de la Torá, de la ley, de la palabra, lo que dice se cumple y tiene frutos. Es un siervo del Señor. Los profetas nunca van tras dinero. Profetas van tras la gloria del Señor y todo esto, señales y prodigios y todo eso no significa nada porque en Mateo el Señor nos dijo claramente, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos demonios y realizamos grandes señales y todo eso, y él les responde, apartaos de mí, jamás los conocí, hacedores de maldad. Pero lo que dice en griego es anomía, que quiere decir violadores de la ley. ¿Cuál es la ley? La palabra del Señor, lo que Él nos dio en el monte Sinaí. Entonces aquí vemos mucha gente, según Mateo, que realiza grandes milagros, que profetiza grandes señales, que expulsan demonios y todo eso, pero son siervos del diablo. Nunca conocieron al Señor. Entonces hay que tener cuidado. Para empezar, los milagros los hace el Señor. Hay falsos milagros que el diablo hace. Hay que recordar los brujos del diablo en Egipto que estaban desafiando a Moisés, hacían falsos milagros, ¿no? Pero también hay milagros verdaderos. Los milagros verdaderos los hace el Señor. Yo nunca he sanado a ningún ciego, ni a ningún enfermo, ni a ningún cojo, no. Todo eso lo hace el Señor y es la obra del Señor. No obstante, profetizar o milagros o expulsar demonios o todo eso, según el Evangelio de Mateo, está clarísimo, no es garantía de nada. Si el apóstol está engañado por el diablo y no sabe nada de las ofrendas y no sabe nada de la Biblia, el enemigo lo agarra y lo hace trizas. Y allí dice, ¿no? Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos demonios, señales, esto. Y Yeshua les responde, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, o como dice en griego, anomía, violadores de la ley, violadores de los mandamientos. Jamás tuvieron mandamientos, jamás caminaron en la palabra. Y también hay que recordar la historia de aquella niña, ¿no? Que era clarividente y la utilizaban para ganar mucha plata. Y obviamente tenía poderes espirituales, pero no por el Espíritu Santo, era un espíritu de adivinación y andaba exponiendo, ¿no? la identidad verdadera de Pablo, ¿no? Y Pablo la tuvo que reprender y bueno, esa gente que hacía tanta plata, pues perdieron plata, ¿no? Y entonces aquí se ve claramente como una persona clarividente, pero no con el Espíritu del Señor, puede ver cosas ocultas en el mundo espiritual, pero eso no es prueba de nada. Entonces, síntesis, que viene un apóstol y me dice, no, que mira, que mañana va a llover, y si llueve, eso no me dice nada, tengo que ver los frutos. O veo otro que echa demonios, perfecto, pero no le tengo que dar ni mi casa, ni mi billetera, ni mi camioneta, y no existe que una persona se embolse todas las finanzas. Lo que se hacía nuevamente es el siervo, como Pablo, se financia sus viajes o si la obra le consume todo el tiempo, vive humildemente y la gran mayoría, 90% de los recursos, se utiliza para ayudar a la viuda, al huérfano, para comprar benzina y bueno, hacer campañas en lugares remotos, para ayudarle a pagar el hermano la calefacción, lo que sea necesario, ¿no? Para construir una casa de oración, lo que sea necesario. Entonces, es importante conocer bien los parámetros de las finanzas porque en el dinero es donde se mete el enemigo y si este tema no está bien claro, el enemigo va a continuar haciendo estragos a nivel mundial que ya los está haciendo.
Bueno, les envío shalom y muchas bendiciones y estamos en contacto. Hasta luego.